Buenos días, ¿cómo están mis hermanos, Iglesia de Dios? Me alegra verlos mucho. Tengo una alegría y gozo en mi corazón de poder estar aquí. Es un privilegio y muy lindo el tiempo, la alabanza. ¿Qué les ha parecido a ustedes? Bien, lindo. Para mí el tiempo, la alabanza es algo tan hermoso que me bendice mucho mi vida. Y gracias, chicos, de la alabanza, realmente muy lindo. Bueno, esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. ¿Está bien? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos paraditos? Oraremos. Señor Jesús, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias por bendecir nuestra vida con este tiempo tan hermoso de venir a tu casa, Señor Dios, para alabar y glorificar tu nombre santo. Gracias, Señor Dios, por darnos vida. Gracias, Señor Dios, por bendecir nuestra casa, nuestra familia. Aún, Señor Dios, de nuestras faltas y errores, tu gracia y misericordia, Señor Dios, nos alcanza, Señor. Te doy gracias en esta mañana porque podemos reunirnos tu casa, Señor, tus hijos, para poder adorarte. Y hoy quiero, Señor Dios, entregar a ti este tiempo. Que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tu palabra pueda, Señor Dios, hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor Dios. Bendigo este tiempo, el mensaje, Señor Dios, que seas tú enseñándome a mí y a toda la iglesia, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados. Muy bien, quiero contarle algo chiquitito acerca de mí. Sé que muchos de ustedes no me conocen. Soy Eduardo Landívar, estoy trabajando con los chicos del grupo de conexión, también con los adolescentes. Y yo he visto cosas grandes en mi vida donde Dios ha obrado milagrosamente. Pero algo que sí siempre me gusta testificarles, prácticamente Dios me ha devuelto la vida. Y es en una oportunidad, hace un tiempo atrás, un carro me atropelló a mí. Un carro, un conductor ebrio me pasó por encima. Y entonces me dejó prácticamente como un cadáver ahí en la calle, tirado, sin esperanza de vida. Estuve casi 30 horas inconsciente en un hospital. Y cuando yo desperté, después de casi 30 o más de 30 horas, cuando pude recobrar la conciencia y pude ver la condición en la que estaba y pude verme y dije yo, esto no soy yo, ¿qué ha pasado? Y luego cuando me enteré de las cosas que había pasado, para mí mi vida como que hasta ahí nomás llegó. Perdí tenía pocas posibilidades de vivir pero sí, yo entré en una depresión profunda en un hospital. En mi mente me venían pensamientos de morir y totalmente perdí las ganas de vivir. ¿Por qué? Porque tenía fracturadas las piernas, casi quebradas, costillas quebradas, cabeza todo fracturados, la cara casi destrozada, mis vistas los perdí y clavículas quebradas. Prácticamente era mejor llevarlo de una vez ahí a la morgue, ¿no? Era perder el tiempo, porque en serio mi hermano me cuenta que me tuvieron casi 2 horas en un pasillo porque ¿para qué lo vamos a meter? Ya está, ya mejor hay otras personas más urgentes a atender. Pero cuando pasé ese tiempo allí, esos días, realmente cuando me vi en esa condición, yo me enojé bastante con Dios. Yo dije, ¿y dónde está pues Dios? ¿Dónde está el Dios que cuida de sus hijos? ¿Dónde está el Dios que protege? ¿Dónde está el Dios que desde pequeñito me enseñaron que Dios te va a cuidar y esta cosa? ¿Y dónde está Dios? Y me enojé bastante con Dios y todo le echaba la culpa a Dios y todo Dios. Y en realidad si yo iba a vivir con tal vez en muleta, silla de rueda, todo dobladito allí. Yo no quería vivir así. Yo preferiría morirme si iba a vivir. Yo no quería vivir así. Pero creo que yo conocí a Jesús en ese hospital. Yo crecí en una familia cristiana, en un hogar cristiano, pero cuando vinieron unos queridos amigos, pastores allí, oraron por mí. Y creo que yo conocí al Señor Jesús allí. Y pedí perdón por todo lo que me había quejado. Y aunque estaba en esa condición, yo le dije, Señor, yo no entiendo. Tal vez después voy a entender, pero
¿para qué estoy pasando por todo esto? ¿Qué tú quieres enseñarme a mí? Y luego dejé en las manos de Dios todos. Y creo que yo me acordaba todo lo que aprendía en la iglesia desde pequeñito y veía a Jesús, ¿no? Jesús abriendo el mar en dos. ¡Wow! A Dios. ¡Wow! Maravilloso. Haciendo caer fuego del cielo allá. Sanando a los enfermos Jesús, dando vista a los ciegos, resucitando muertos. Y todo eso venía a mi mente. Yo decía, ese es Dios, ese es Jesús. ¿Y acaso los médicos no me dan esperanza? Pero yo decía, ese es Dios, ese es el Dios que he conocido. No hay nada imposible para Él. Así que dejé en manos de Dios. Para mí muy doloroso porque yo jugaba fútbol. Mi sueño era alcanzar el fútbol. Yo estaba comenzando el fútbol profesional y imagínense a alguien que le gusta correr y saltar y estar con las piernas en esas condiciones. Era prácticamente, era como que te quitaran la vida. Ya no tenés más vida por delante. Y entonces yo puse todos mis planes, mis proyectos, mi carrera en las manos de Dios. Tuyo. Si tú quieres, Señor, que yo viva, sé que quizás vuelva a caminar, correr. Los médicos dicen que tal vez es imposible, pero yo sé que para ti no es imposible. Yo pongo todo en tus manos y quiero servirte a ti. Quiero servirte a ti. Y de ahí pasaron milagros tras milagros en ese hospital. Vieron que no tenía piernas rotas. Después salieron que no tenía costillas rotas. Mi vista sí lo perdí. Me llevaron para hacerme en cirugía, le llaman, no sé cómo, la cosa que me llevaron ya listo, todo preparado ahí. Y yo le miraba hacia el médico me miraba y me decía, ¿tú me estás mirando? Me decía. Y yo le dije, sí. Y me mostró un lapicero y me dije, ¿ves esto? Sí, le digo, ¿qué es? ¿Es un lapicero? Le dije. Y yo recobré la vista ahí y no me operaron. Lo milagroso es que yo tal vez tenía que pasar unos cuantos meses allí. 9 o 10 días después yo salí caminando de ese hospital. Y esto yo les cuento porque me gusta testificar lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios puede hacer en ti. No hay nada imposible para Dios. Y yo quiero hoy contarte acerca de ese Jesús que me ha sanado en mí. Quiero contarte acerca de ese Jesús que es parte del plan redentor de Dios mismo. Y quiero contarte de realmente por qué vino Jesús a este mundo. Estamos hoy en hermoso tiempo de la Navidad y no hay nada más hermoso que hablar de Jesús. Así que no hay nada imposible para Dios. Cuando el ángel visitó a María y le dijo, vendrá el Espíritu sobre ti, vas a quedar embarazada. María le dijo, pero yo no conozco varón alguno. ¿Cómo va a ser eso posible? El ángel le dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada. Así que con este cortito testimonio yo quiero simplemente poder motivarte a que tú realmente creas en Dios de verdad. Que pongas tu fe en Jesús. Cualquiera sea la situación que estés pasando, tal vez tenés problemas en tu hogar, en tu familia, tal vez de salud, tal vez es alguien, o tú tal vez estás enfermo, que si tan solamente tú pones tu fe en Dios, clamas a Él, no hay nada imposible para Dios. Humanamente yo no tenía que estar aquí, tal vez en una silla de ruedas, o tal vez ni tenía que estar ya en este mundo. Como ven, ahorita puedo, no sé, a unos cuantos les puedo ganar una carrera todavía. Dios es bueno, mis queridos hermanos. Es lindo y es hermoso. Hoy yo quiero hablarles acerca de este tiempo de Jesús, de la Navidad. Es algo muy lindo. ¿A quiénes les gustan o no les gustan? Así que vamos a comenzar esta mañana a poder aprender de la palabra de Dios. Y
Bueno, sé que hay muchos conceptos acerca de la Navidad, del nacimiento de Jesús, la natividad, porque la Navidad es nacimiento, quiere decir natividad es nacimiento, y quizás muchas veces tenemos conceptos por las tradiciones que se hacen en el contexto social. Quizás tenemos un concepto de la Navidad, son, no sé, fiesta, comidas, luces y todas las cosas, pero realmente el centro de la razón de la Navidad, todos apunta a Jesús. Y hoy quiero contarles de eso. Así que vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Lucas capítulo 1. Yo sé, vamos a ver un poquito la parte histórica. Yo sé que todos lo han visto, pero yo quiero pasar un poquito sobre esto para poder llegar al final, donde quiero llegar hacia ustedes. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, verso 26 y vamos a ver la parte, la historia, lo que sucedió hace más de 2000 años atrás. Lucas capítulo 1, del 21, del 26 al 31 vamos a leer. También está allá adelante, lo voy a leer de allá mejor. Muy bien, dice así. Vamos a leerlo hasta el 31. Dice: a los 6 meses Dios invitó al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen prometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Antes de estas palabras, María se perturbó y se preguntaba: ¿pero qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Muy bien, es una parte de la historia. Vamos a seguir con la misma historia, pero vamos a ir a Mateo. Vamos a ver qué nos dice Mateo en el 1:18. Estos dos evangelios, estos dos autores narran acerca de la vida del nacimiento de Jesús. Continúa la misma historia, solamente que otro autor. Y dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo, no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse en lo secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas por recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, quien le puso por nombre Jesús. Muy bien, hemos visto la parte que nos narra la palabra de Dios acerca de cómo sucedió el nacimiento de Jesús y el anuncio del nacimiento de Jesús. Dice la palabra de Dios que José, estos dos muchachos, en realidad nadie pensaría que Dios Padre se fijaría en dos muchachos para cumplir su plan redentor con la humanidad. Quizás todos esperaban, porque iba a venir el rey. Jesús es el rey de reyes y había la profecía que va a nacer un salvador para reconciliar a la humanidad con Dios, pero era el rey de los judíos. O sea, nadie pensaba que iba Dios a fijarse en dos muchachitos, quizás campesinos allá, nadie les toma en cuenta. Quizás todos pensaban: seguramente va a nacer en el palacio real de la realeza, va a ser alguien importante. Pero
Pero estos dos muchachos, dice la Biblia, que estaban José y María en tiempo del desposorio. Quiere decir que ellos se iban a casar. Bueno, ya estaba todo arreglado, su boda estaba todo ya planificado, organizado. Ellos seguramente ya planificaron como una familia, todo listo ya. Simplemente estaban en ese tiempo del desposorio, que era como a veces medio año, un año, donde no vivían juntos, sino separados, pero ya estaban ya comprometidos, ya se iban a casar, eran esposo. Por eso dice la Biblia, José era marido de María. Entonces, en ese tiempo simplemente era para comprobar la pureza de la mujer, ¿no? Y la fidelidad, si es que, digamos, por ahí le engaña con otro. Pero se imaginan ese momento que tú estés, los chicos, pónganse en su lugar de José, comprometidos con su prometida, le presentaron a la papá, a la abuela, a toda la familia para poder casarse, y de pronto que ella diga, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Para María no ha sido fácil, para José tampoco ha sido fácil. Porque la Biblia describe a José como un hombre justo. Ambos autores del Nuevo Testamento lo describen a José como un hombre justo. Y normalmente en el judaísmo utilizaban la palabra justo para un hombre que le decían el sadique o el sadiquín. Algunos autores dicen que José era un sadiquín. Y utilizaban este término para referirse a un hombre justo, a un hombre ejemplar en su conducta, espíritu, fe y pureza, como dice la palabra de Dios. Y yo creo tal vez que sí, por eso Dios también usó a este hombre, eligió a José y a María para cumplir su plan redentor. José conocía bien la palabra de Dios, conocía la ley, pero se enfrentaron realmente todos los planes y proyectos que tenían ellos como matrimonio, quizás que quedaron hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque ahora tenían que cumplir el plan de Dios, lo que Dios les había encargado. Y es bonito, podemos sacar otro tema para hablar acerca de esto, de la obediencia de José y María. Lo que ellos han sacrificado por obedecer a Dios. Entonces, José sabía muy bien la ley. Si una mujer quedaba embarazada antes de casarse, entonces ha sido infiel. Y la ley decía que tenía que apedrearla, tenía que morir. Pero en el corazón José estaba el amor, y el amor decía, perdónala. Pero José dice que propuso en su corazón dejarla, secretamente. Así que vino un ángel y le dijo a José, no temas, no tengas miedo. Ella ha concebido por el Espíritu Santo, es plan de Dios. Y entonces, ya conocemos toda la historia para adelante, pero ahora quiero ir a esta parte que es muy bonito, el nacimiento de Jesús. ¿Qué niño es este? Le puse el tema. ¿Qué niño es este? Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 1. Del 26 al 31. No, Lucas 2, perdón. Perdón, Dani, te estoy haciendo confundir allá, Dani. Me va a cortar el sonido. Lucas capítulo 2, 28, del 8 al 20 vamos a ver. Muy bien. Dice entonces en Lucas capítulo 2, 8. Este evento es maravilloso. Es bonito, a mí me encanta. Y dice, en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar a sus rebaños. Ahí sí un ratito nos detenemos, simplemente quiero complementar. En Israel hay dos estaciones bien marcadas, que es el invierno, y es un invierno lluvioso, y la parte seco que donde hace calor.
Y normalmente los pastores que cuidan ovejitas, en el tiempo del invierno, ellos, el invierno es crudo, ¿no? Es que llueve y son en la noche bajo cero. Entonces traen su rebaño, lo ponen a un canchón, un corral y ahí lo cuidan, ¿no? Quizás bajo techo. Pero cuando están en la época de calor, los pastorean pues en el campo, lo llevan a buscar pastos allá y como hace calor, y la calor es fuerte allá, ¿no? Hace un par de años un amigo fue a Israel, en esa época de calor, dice que creo que llegaba casi a los 40 grados la calor, era tan fuerte y en la noche pues debe ser como en Santa Cruz, baja hasta los 23, 25 grados. Tú prefieres quedarte afuera y no meterte adentro, que hace fuerte calor dentro del cuarto, de la casa. Entonces los pastores se quedaban en el campo, ahí, acampaban su carpa ahí y ahí dormían con sus rebaños. Eso hacían en la época de calor. Y cuando dice aquí que los pastores estaban acampando ahí afuera, se ve que era en esa época de calor, no en invierno. Entonces el nacimiento de Jesús no fue en diciembre, ¿no? No fue en diciembre. Algunos autores dicen tal vez fue en septiembre o tal vez entre julio, agosto, por allá. Pero lo cierto es que Jesús nació, vino a este mundo, Él nació. Y la época de invierno en Israel es normalmente desde diciembre hasta abril, más o menos entre ese espacio de tiempo. Son épocas lluviosas, frío, mucho frío. Entonces era invierno, no era invierno cuando sucedió este acontecimiento. Y continúa, dice el verso 9, dice: sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor les envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren, les traigo buenas noticias, serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Creo que en ese mismo momento estaba sucediendo este gran acontecimiento. Y luego le dije: esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, dice, se le apareció ángeles en el cielo y alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores le dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha acontecido, que ha pasado, y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que ellos fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en un pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando 19, y cuando le oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron tristes y amargados porque vieron a Jesús. ¿No dice eso? ¿Qué dice? Y volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo esto sucedió tal como les había dicho. Me gusta esta parte porque el momento cuando Jesús estaba naciendo, dice que se aparecieron, dice la Biblia, no, ahora acabamos de leer que en el cielo aparecieron multitudes de ángeles, huestes celestiales, dice en otra versión. Y dice que alababan y glorificaban a Dios porque se había cumplido una promesa tan hermosa para poder reconciliar a la humanidad entera con el Padre Dios. Y después fueron estos pastores, lo vieron allá a Jesús en un pesebre, y también después que lo vieron, dice que retornaron felices y alegres y celebrando porque habían visto a la promesa, a lo que Isaías había prometido hace 500 años atrás. Él es Jesús, Él es Dios, Él salvará a su pueblo, dice, de sus pecados. Y entonces, ¿quién es ese niño que está ahí en un pesebre?
¿Quién es ese niño? Ese niño es el mismo Dios, pero en su Hijo Jesucristo, cumpliendo su promesa que envió a este mundo para reconciliarnos a nosotros consigo mismo, con Dios, con el Padre, a través de su muerte, el sacrificio, de su muerte sustitutiva en nuestro lugar. ¿Quién es ese niño? Porque ese niño no se quedó niño allí, él creció. Y todos se maravillaban. Dice, cuando estaba en el templo a los 12 años, él estaba sentado en el templo allí, rodeado de esos hombres que conocían la ley y decían, se asombraban, ¿quién es este niño que conoce tantas cosas? Tiene tanta inteligencia. ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese hombre? Cuando Jesús anunciaba el evangelio y predicaba y sanó a un ciego, y dice que ahí se asombraban, decían, pero ¿quién es este? ¿Acaso no es el hijo de José, el carpintero? Cuando Jesús estaba ya en su ministerio cruzando un lago allá en Marcos 4, dice que se levantó una tormenta y Jesús estaba descansando y que ya se hundía ese barco. Y los discípulos gritaron, Jesús, ayúdanos, nos hundimos. Y Jesús se levantó, dice, y esas olas tan grandes, esos vientos que ya hundían ese barco, y solamente dio la orden para que parara y todo cayó. Y los discípulos decían, ¿quién es este hombre que hasta los vientos le obedecen? Ese hombre es Jesucristo, ese hombre es Dios mismo hecho hombre. Ese hombre, ese bebé que estaba ahí es Dios mismo. Dice la Biblia que Él se encarnó para cumplir su plan redentor. Él fue engendrado por el Espíritu Santo porque tenía que cumplir los requisitos para poder ofrecer un sacrificio por la humanidad. Nadie podía hacerlo, nadie, pero Jesús sí, porque Él fue un hombre sin pecado. Vivió como nosotros, pero sin pecado. Y no es que Jesús nació, simplemente existió a partir de allá, no, Él ya existía desde antes, desde el principio, dice la Biblia. Y simplemente fue un tiempo donde Él cumplió esa profecía que tenía que cumplirse, que profetizó Isaías, y se cumplió en ese tiempo con el nacimiento de Jesús. Y todos recordamos en estas fechas el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es real, no es un cuento. Jesús nació, Él es real, Él vino a este mundo. Y hoy yo quiero hablarte, quiero entrar a esta parte donde sí, esto quiero que puedas prestarme atención. Entonces todo el nacimiento de Jesús, la Navidad, la natividad, se centra en Jesús. Hay muchas historias, hay muchas cosas que pueden relacionar a la Navidad. Allá en Babilonia, y el solsticio de invierno, y quizás allá en Nimrod, y todo lo que dice estas cosas, Semiramis y todo ese cuento. O que Constantino allá en el año 300 cambió el nombre y todas esas cosas. De algo que es real. La Biblia dice, hoy lo hemos visto, Jesús es real, Él nació. Dios envió a Jesús a nacer a través de una virgen. Y me gusta, puse esto, si me puedes poner, Dani, la frase de Charles. Es un autor que escribió muchos libros y cuando trata la parte del nacimiento de Jesús, lo copié esta frase y él lo define así, la Navidad. Y él dice, la Navidad es la celebración del momento en que Dios Padre envió al mundo en la persona de su Hijo Jesús. El que nació, Jesús nació para revelar su amor a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Dice, reconciliando
al pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Todo se trata de Jesús. Ahora, ¿qué viene a tu mente cuando decimos Navidad? ¿Qué viene a tu mente cuando decimos Navidad? Tal vez viene comida, si son cochalos, que hay harto cochalo, entonces, no sé, lechón, pollo, o qué es, ¿qué comen los cochalos? De todo comen, ¿no? Y son bien, yo voy a una casera y le digo, caserita, dime un trancapecho, le digo, y le digo, y me mira, sí, y le digo, pero le pido un favor, sí, me dice, quítele el pan, le digo. Y me mira, y bueno, y son bien amorosos, por eso los amamos, y me dio sin pan el trancapecho. Bueno, y es de verdad, a ver, no sé, cuando decimos Navidad, ¿qué viene a tu mente? Luces, árboles, es bonito adorar, decorar la casa, no tiene nada de malo, pero ¿qué realmente, dónde se centra tu pensamiento cuando decimos Navidad? Hemos visto en esta definición que este autor nos dice, la Navidad es la celebración del momento en que Dios vino a este mundo en la persona de su Hijo Jesús para revelar su amor con la humanidad, reconciliando al pecador a través de su muerte sustitutiva en la cruz. Sin el nacimiento de Jesús no hubiera habido crucifixión. Sin el nacimiento de Jesús no hubiera habido resurrección. El nacimiento de Jesús es parte del plan redentor de Dios con la humanidad. Y quiero que puedas ver lo que dice la Biblia de Dios. Conocemos bien, todos somos malos, somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están fuera, separados de Dios. Todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, dice la palabra. La paga del pecado es muerte, dice ya Romanos 6:23. Todos estamos condenados a prácticamente sin esperanza. Allá en el Antiguo Testamento había un día muy solemne que se celebraba, el día de la expiación, y era donde el sacerdote traía dos animalitos y uno los sacrificaba porque la culpa se le transfería a un animal inocente, porque si no la ira de Dios iba a manifestarse contra ese pueblo y le iba a consumir. Y entonces el sacerdote llevaba la sangre y entraba al lugar santo, al santuario, regaba la sangre. Y luego agarraba el otro animalito, que era el chivo expiatorio, ponía su mano sobre él y confesaba todos los pecados del pueblo y lo largaban al desierto para que vaya a morir. Y todo ese proceso se llamaba el día de la expiación, que en el hebreo esta palabra era kipurín de kafar, que quiere decir cubrir. Solamente cubría, no eliminaba. Por eso lo realizaban cada año, por eso tenían que realizarlo cada vez. Era como que aquí yo hago lo rayo la pared de los de alabanza y me van a decir, lo ha rayado la pared. Lo van a pintar negrito otra vez y otra vez se queda como nada ha pasado. Se ve que nada ha pasado, pero detrás de la pintura está sucio. Por eso lo realizaban cada año. Y todo ese proceso del sacrificio, todo apunta. Todo eso es una tipología de Jesús. Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que vino a este mundo a través de una virgen que nació, hizo el ministerio a los 30 años y se entregó en la cruz del Calvario. Un solo sacrificio para siempre. Por eso ya no hacemos sacrificios de animales. ¿Y por qué hizo todo eso Jesús? ¿Por qué tuvo que hacer todo eso Dios?
Porque Él te ama. Él me ama. Él te ama a ti nos ama tanto que siendo malos nosotros, siendo malos pecadores, malas personas, Dios en su infinito amor, dice allá Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios tanto, tanto te amó, tanto que habiéndonos nosotros haciendo tantas cosas malas, Él dice que planificó todo este plan redentor por amor a ti, por amor a ti, por amor a mí, para salvarnos del juicio final. Sabemos que en este mundo estamos de paso. Tú no eres eterno en este mundo. El momento que tú te encuentres con Dios, ¿cuál va a ser tu destino final? ¿Dónde vas a ir? Anoche hablábamos con los jóvenes en el grupo y yo les decía, si en este momento tú te pararas frente a Dios allí, tuvieras que presentar ahora y Dios te dijera y te rendirías cuenta a Dios, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Vas a escuchar de Dios el buen siervo fiel? Y lo poco has sido muy fiel y pasa al gozo eterno, o vas a ser echado a la presencia de Dios. Mis queridos hermanos, si tú solamente comprenderías de lo que se trata el plan redentor de Jesús, de Dios a través de Jesús, creo que no hay nada más hermoso que poder acercarnos a Él. Vamos a ver en 2 Corintios 5:17, ya vamos a ir terminando. 2 Corintios 5:17, vamos a leer al 21. Ahí está, y dice así. Quiero que leas con atención lo que está allí. Y dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo ya pasó, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió. Por medio de Cristo, estamos hablando de Jesús, por medio de ese niño que nació allá, a través de él Dios cumplió su plan redentor. Dice, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El que no cometió pecado alguno, está hablando de Jesús, por nosotros Dios lo trató como un pecador. Jesús cargó toda tu culpa, toda mi culpa, dice, se hizo, y para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Comprenden realmente por qué Jesús de verdad vino a este mundo? Si tú te olvidas de todo este plan redentor de Dios y te centras solamente en tradiciones, ¿qué sentido tiene? Si Cristo realmente, lo que hemos visto, Él dice reconcilió. Dios fue el plan de Dios que para reconciliarnos con Él, a ti y a mí, Él envió a Jesús, cargó nuestros pecados para justificarnos. Nosotros teníamos que estar quizás condenados en esa cruz, pero Dios dijo, no, yo voy a ir en el lugar de Él, yo voy a ir en lugar de ella. Yo voy a ir para que ahora nosotros podamos tener un libre acceso al Padre.
Juan 14:6 dice pues, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. La Navidad, el tiempo del nacimiento de Jesús, todo se trata de Jesús. Y hoy en este momento que estamos conversando acerca de esto, yo simplemente quiero invitarte que, como dice la palabra de Dios, Dios envió a Jesús para reconciliarnos con Él. ¿Cómo estamos nosotros ahorita con Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Él nos ama tanto, tanto que dice que envió a Jesús, su Hijo, para morir por ti y por mí. Y para que haya esa muerte y resurrección, comenzó ese plan redentor aún en ese pesebre. Ese Jesús es Dios. Ese niño que nació allá entregó su vida por ti y por mí en una cruz. Es bonito estar en el tiempo de la Navidad, en Nochebuena, y toda la familia. Es hermoso. No está mal, es lindo. Háganlo. Pero si Jesús no está en el centro de tu hogar, de tu familia, de tu vida, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? En estos días, cuando en unas 2 semanas te reúnes con toda tu familia, reúnanse. Es un tiempo muy bonito. Mi consejo, no se olviden de Dios. Ahí tenés la mejor oportunidad de hablar de Jesús a tu familia. Tenés la mejor oportunidad de hablar de Jesús a las personas que no conocen de Él. Esa noche abre la palabra de Dios, cuéntales realmente cuál es la verdadera razón por la que está reunida la familia esa noche. Tú puedes ganar a tu familia esa noche. Es lindo, es bonito. Háganlo. Porque si dejamos a un lado a Dios y nos concentramos en las tradiciones simplemente y ni te acuerdas de Dios ni de Jesús, pero solamente esa noche haces fiesta y todo lo que haya, ¿de qué sirve? Nuestra vida en este mundo, como les decía, es simplemente estamos de paso. Tú no sabes cuándo te vas a ir de acá. Yo le contaba al principio, yo hacía planes, ¿no? Yo ya estoy ahí, ya empezando a ser profesional en el fútbol. Voy a planes aquí a 1 año, a 2 años, después me compro esto, voy allá. Todo eso era planes y planes y planes. Y no está malo planificar, tienen que planificar. Pero si no está en la voluntad de Dios. Un día al otro estaba a punto de irme de este mundo. Hoy es el momento. El tiempo de la Navidad es que donde Dios dice, la Navidad tiene un solo mensaje, y es ese mensaje profundo donde Dios se ha hecho hombre y Dios está con nosotros hoy, y Dios hoy te está llamando, Jesús te está hablando, que tú vengas a Él y te acerques a Él. Jesús te ama, Él me ama tanto, dice, la Navidad es, dice, dejarlo entrar a tu corazón. Cuando Jesús nació, vino luz y esperanza a este mundo. Por eso los ángeles celebraron. Por eso, deja que Jesús venga a tu corazón y traiga luz y esperanza para ti y tu familia. No pierdas esa oportunidad. No hay nada más hermoso. Ese niño que nació en un pesebre creció. Después de 30 años, él predicaba el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Y él decía, el que tiene oído para oír, oiga lo que la palabra de Dios dice. Sé que todos oímos, todos tienen oído acá, orejitas. Entonces, ¿por qué no tomamos esa decisión de acercarnos a Él? O de reconciliarnos con Él. Si estamos, quizás no estamos caminando conforme a la palabra de Dios. Si sigues luchando amarrado a un pecado allá. Si Dios no ha terminado contigo hasta ahora, es porque Dios te ama tanto. Y Él te ha dado una oportunidad más de que estés aquí y de que escuches esta palabra.
Y aún las personas que nos están viendo tal vez en la transmisión, si están conectados y están viendo, Dios te quiere hablar a ti. Y Dios quiere que tú te acerques a Él y le entregues tu vida a Él. Y yo no iba a hablar de esto hoy, de verdad. Cuando el pastor Yona me dice que él iba a estar de viaje y que yo pudiera compartirlo hoy, hice todos mis devocionales en la mañana y ahí estuve viendo un salmo y me dijo, esto está bonito, lo voy a estudiar. Y después de algunas semanas me dice, recuerdo, ¿te acuerdas? El domingo tienes que predicar. Así, no me he olvidado, le digo yo. Y me sugiere, pues, hablar acerca del nacimiento de Jesús. Dios tiene planes, queridos hermanos. No hay casualidad para Él. No hay casualidad para Él. Si Dios hoy te trajo para que puedas escuchar, tú conoces cómo estás ahora delante del Señor. Y Él te está llamando. Acércate a Él. Reconcíliate a Él. Y si alguien no ha entregado su vida al Señor, Dios te está llamando, ven a Él. No hay nada más hermoso que acercarnos a Él. Él es un Dios bueno, de amor, de misericordia, de perdón. Es un Dios tan bueno que hace milagros sobrenaturales. Y Él puede hacer un milagro en ti, en tu vida, en tu salud, en tu familia. No hay nada imposible para Él. Él te ama. Deja que Jesús nazca en tu corazón. Así que esta tarde yo quiero poder orar por ti para terminar. Pero antes de orar me estoy olvidando, tengo unas preguntitas. Con esto cierro. ¿Lo puedes poner, Dani, por favor? Y quiero que pienses en esto, en lo que quiero compartirles y con esto terminamos. Y vamos a terminar. Voy a leerlo, dice así. Existen dos maneras en que podemos definir la Navidad. Según las tradiciones que hoy en día se celebran, puedes festejar, hacer lo que como celebra en el mundo, o según el evento histórico que sucedió hace más de 2000 años atrás, de la cual hemos hablado hoy. De acuerdo a la manera en la que tú celebres la Navidad, ¿cuál de estos dos aspectos son los que guían tu vida durante la celebración? De acuerdo a lo que tú celebras, realmente, ¿cuál de esas dos formas de celebrar, de acuerdo a la tradición o de acuerdo a la palabra de Dios, guían tu vida? ¿De qué manera te ayudan las tradiciones a poner tu mirada en Jesús? Si todo lo que haces, hagas lo que hagas, si todas esas cosas no te acercan a Jesús, de nada sirve. Evalúa. Busca a Dios. Y dice, ¿qué cosas debes cambiar durante esta época para poder darle a Cristo la preeminencia en tu vida? ¿Qué cosas debes cambiar para darle el primer lugar en tu vida y en tu hogar, en tu casa? Si Dios está haciendo el primer lugar en tu vida, en tu familia, bien, excelente, sigue adelante. Pero si tú ves que realmente como que has descuidado, pues es el tiempo de que realmente Jesús sea el que gobierne tu hogar, tu familia y tu vida. Terminamos, dice, ¿cómo el reflexionar acerca de la vida, la muerte y la eternidad podría hacer más significativa la Navidad? Cuando tú piensas realmente que ese Jesús que nació allá no es cualquier hombre, es el Mesías, el Rey, es Dios mismo hecho hombre que vino para rescatarnos. ¿Por qué? Porque estamos perdidos sin Cristo. Sin Cristo no hay esperanza alguna. Pero cuando tú conoces a Jesús, vienes, recibes vida en ti. Y no solamente que hay un nuevo nacimiento, sino tienes vida eterna con Él. Cuando tú piensas en esto, realmente empiezas a valorar este momento, este tiempo del nacimiento que fue de Jesús.
Nos ponemos de pie para poder orar y quiero orar. No sé si alguien nos está visitando primera vez y dice realmente yo quiero entregar mi vida al Señor. O tal vez alguien que a través de la transmisión ha podido seguirnos y quiere conocer a Jesús, a ese Jesús de milagros, Dios maravilloso. Yo voy a hacer una oración por ti y luego quiero orar por todos para terminar esta tarde. Quiero que cierres tus ojos ahí. Y si tú nunca has hecho esta oración para conocer y aceptar a Jesús, quiero que tú ores allí y puedas repetir esto ahí donde estás. No es necesario que lo pronuncies fuerte. Oremos todos. Y tú puedes hablar con Dios y puedes aún pedirle perdón y que Dios puedes reconciliarte con Él hoy. Señor Jesús, hoy, Padre, reconozco que he caminado apartado de ti. Señor Dios, yo reconozco y creo que Jesús es el Hijo de Dios, que Él nació a través de una virgen en el plan redentor, que fue llevado a la cruz del Calvario por mis pecados y que Él resucitó y que pronto volverá. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Ven a mi corazón. Te entrego mi vida. Mi vida es tuya desde ahora. Gracias, Jesús. Señor Jesús, hoy quiero darte gracias por este tiempo que hemos tenido de poder abrir tu palabra, Señor, donde tú nos muestras. Y quizás nos hemos olvidado en algún momento, Señor, pero hoy podemos volver a poder, Señor Dios, recordar que el nacimiento del Mesías es parte del plan redentor de Dios para nosotros, para la humanidad entera. Cuando estábamos perdidos, Señor, en nuestros delitos y pecados, tú has tenido tanto amor, dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios, amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Redímenos, Señor Dios, y haznos nuevas personas. Hoy nos reconciliamos contigo, Señor Dios. Y este tiempo, Padre, donde recordamos el nacimiento de Jesús, que podamos transmitir esta verdad, el amor de Jesús a los que no conocen, a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas. Podamos reflejar el amor de Jesús, de amor, misericordia, compasión con los que no tienen, Señor. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por quitar de mí esa carga del pecado y hacerme una nueva persona. En tus vidas, mi mano, encomiendo en tus manos mi vida, Señor Dios. Es tuya. Bendigo esta palabra y bendigo a todas las personas, Señor Dios, que hoy han estado aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te gustó este contenido? ¿Fue de bendición para tu vida? Estoy seguro que sí. Si quieres ver mucho más contenido como este, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Te esperamos.